Financieros, vámonos con este sexto video con relación a los conceptos y lo que les va a permitir manejar mejor la historia de ciertas zonas que a veces pues escuchamos en la radio y pareciera que sí manejamos los conceptos, las definiciones, pero a veces no estamos en lo correcto. Por eso es necesario que conozcamos el concepto de kurdo, y desde luego este viene del francés kurdé y este a su vez del árabe kurdí. Desde luego como adjetivo pues es el natural de Kurdistán, y esto no es otra cosa sino un pueblo o una nación repartido entre los estados de Turquía, de Irán, de Irak, de Siria, de Armenia y de Azerbaiyán. Entonces, todo aquello que es perteneciente o relativo al Kurdistán o a los kurdos, pues lo vamos a identificar, ¿verdad?, como kurdo, y desde luego lo perteneciente o relativo al kurdo, pues vamos a saber que ahí también se desarrolló un léxico, ¿verdad?, una lengua que era el kurdo. La lengua iraní occidental la hablaron los kurdos, entonces hay que tener mucho cuidado entre diferenciar musulmanes, hebreos, ¿verdad? Y luego se confunden, hebreos no es judío, musulmán no es árabe, los iraníes son árabes. Hay que tener mucho cuidado y esto es lo que nos va a permitir de alguna manera establecer las grandes diferencias. Desde luego ya señalamos, ¿verdad?, la lengua irania occidental pues la hablaron los kurdos. Y nos metemos a un tema que a veces pues no se entiende fácilmente, y es el de sunitas y chiitas. Por eso primero vamos a desahogar el tema con relación a los sunitas o suníes, para los efectos de que no se vayan a confundir a este respecto. Desde luego que el concepto o la palabra de suní viene del árabe clásico suní, y como adjetivo nos estamos refiriendo a una de las dos ramas principales de la ortodoxia islámica, y entonces ya nosotros ya sabemos qué es el Islam, o todavía no lo decimos, o nos vamos a confundir y no lo vamos a considerar, ¿verdad?, como lo que es musulmán, como lo que es árabe, como lo que es maometano, musulmán y maometano, ¿verdad? Y entonces la ortodoxia islámica es precisamente la que tiene dos derivaciones o dos derivadas o dos ramas, y una de ellas es la suní, desde luego que se ciñe a la autoridad de la suna. Y ahorita vamos a decir qué es una suna. Desde luego cuando hablen de un suní, pues es el perteneciente o relativo al movimiento suní. Desde luego es un seguidor del movimiento suní también cuando hablen de un sunita, y entonces pues eso no les deja nada claro, ¿verdad? Entonces quieren saber qué es una suna. Este viene del árabe suna, y este a su vez del árabe clásico suná, que se está refiriendo a una tradición. Lo van a escribir siempre, ¿verdad?, con mayúscula inicial, y no es otra cosa más que un conjunto de preceptos que se atribuyen a Mahoma, es decir, es lo que dictó en primera instancia Mahoma, y esto se lo dictó ¿a quién? A los primeros 4 califas ortodoxos. Entonces, así es como vamos a poder avanzar, y vamos a tener que entrar al tema del chiismo. Este viene del francés chisme, y este a su vez del árabe, que se refiere a los allegados. Entonces, los principales, ¿verdad?, podríamos decir que son los suníes, y los que de alguna manera consideramos como los preceptos que dictó Mahoma, naturalmente pues van a ser las sunas, y ya derivado del chiismo como los allegados, pues es una rama de la religión también islámica que considera a Alí, el sucesor de Mahoma, y a sus descendientes los únicos imanes legítimos. Entonces, esto les va a decir que primero son las sunas y ya las suras, prácticamente que proviene la palabra del árabe clásico surá, y este del hebreo surá, que es la consecuencia, por lo tanto la principal va a ser la suna,
la consecuencia va a ser la sura, y también quieren decir algunos que lo dictó, que lo adecuó Mahoma, pero pues naturalmente no se ha podido comprobar. Y entonces las suras pues no es otra cosa más que las lecciones o los capítulos en que se divide el Corán. Por eso es necesario que ustedes sepan qué es el islamismo, y el islamismo viene del islam e ismo, ya habíamos dicho, ¿verdad? La palabra de ismo en otros videos, y no es sino el conjunto de creencias y preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma. Entonces, cuando les hablen de maometanos, de musulmanes o de islamismo, pues ustedes pueden llegar a una conclusión, ¿verdad? Idem. Copto, porque es necesario saber el concepto de copto, y vamos a ver cómo andamos si lo alcanzamos a desahogar. Y bueno, el concepto de copto viene del griego Aegyptus, y que no es otra cosa sino Egipto, y desde luego como adjetivo van a entender ustedes que los coptos pues es un cristiano de Egipto, y en su mayoría son eutiquianos, y desde luego que también pueden encontrar católicos, ¿verdad? No nada más cristianos, pero van a ver que su rito es totalmente especial. Y es perteneciente o relativo a todo lo que tenga que ver con coptos. Entonces ya les queda claro pues quiénes son los egipcios cristianos o los egipcios católicos, y a ese respecto también se desarrolló ahí una lengua, se desarrolló un léxico, y es la lengua camítica, y esta pues es procedente de la última etapa del egipcio, que se habló hasta el siglo VII después de Cristo, y que todavía pervive como una lengua litúrgica de la iglesia copta. Por el momento les doy las gracias, me pongo a sus órdenes, saben que soy Alex Paz, que PG Lawyers está a su servicio. Muy buena noche.